Listo, entonces habíamos hablado de cuáles son las herramientas de optimización que uno requiere inicialmente para optimizar. Lo primero es tener en cuenta una función objetivo. La función objetivo. Segundo, después de obtener una función objetivo hay que definir unas restricciones. Esas restricciones pueden ser lineales, no lineales. Normalmente cuando uno se escoge una función objetivo, ¿cierto? La función objetivo es la que se tiende a optimizar. Digamos, aquí va el tercer paso de la optimización. La optimización siempre es un proceso de minimización. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x1, x2 y x3 y eh, nosotros queremos, por ejemplo, esa función la queremos maximizar, maximizar va a ser equivalente a minimizar la función en su forma negativa, es decir, menos f de x1, x2 y x3. Siempre se entiende que todo proceso de optimización siempre es una minimización. Entonces, todo se entiende de una minimización porque los algoritmos están desarrollados para buscar el mínimo cuadrado, lo que nosotros habíamos discutido anteriormente. En resumidas cuentas, optimizar. Pero eso es por, o sea, como ha dicho usted, completamente es por cómo se manejan los programas, no es por alguna filosofía o algún... Exactamente, sí. Es como se manejan los programas y como se ha tomado también como tradición. Entonces, tú en cualquier teoría de optimización, optimizar siempre es minimizar. Entonces, si usted quiere. Pero es posible trabajar con maximización. Sí, sí, claro, es posible trabajo con maximización, pero si tú le dices a un solver, a un software de optimización que maximice, lo que vas a hacer es coge la función internamente, la pone negativa y te la minimiza. Ah, ok. ¿Por qué siempre minimizar? Porque el, un máximo positivo, un mínimo cuadrado positivo, tiene límites. No, cierto, tú no tienes límites porque el infinito hacia arriba no tiene límites. Pero un mínimo cuadrado sí tiene un límite acotado inferiormente. ¿Cuál es el cero? Entonces tú puedes hacer que. O sea, por convergencia, es lo que estoy Exactamente, diciendo. por convergencia, porque tú diverges hacia el infinito, pero tú todo lo que minimizas, el mínimo posible de algo siempre es cero, el mínimo cuadrado. Pero el máximo cuadrado de algo es infinito. Entonces, por convención, por convergencia, lo que hacen los solvers siempre es que utilizan la función minimizar. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una función, vamos a suponer que tengamos una función de esta forma, f de x, ¿cierto? Y yo tengo la función, fíjate que esta es la función f de x, ¿cierto? ¿Cuál es el negativo? ¿Cuál es el negativo de esta función f de x? El negativo de esta función f de x sería esta función. Bueno, voy a escribirlo aquí abajo. Si tú tienes f de x, ¿cierto? Este sería f de x y este sería menos f de x. ¿Sí la estás viendo ahí? Sí, señor. Sí, cuando tú inviertes la optimización, bueno, yo quiero optimizar, bueno, el óptimo de esta función es este valor de x1. Pero eso equivale, bueno, suponiendo que esto es un espejo, vamos a tratar de dibujarla mejor.
si ves que esta función es el mínimo de la función menos f de x equivale al máximo de la función f de x. ¿Sí la ves? Sí, señor. Entonces, lo que hacen los solvers es eso. Cuando tú quieres optimizar, lo que hace un solver es minimiza el negativo de la función objetivo. Y eso se ha tomado, y esa ha sido siempre la convención que se ha tomado en el proceso. Entonces, normalmente la función, ¿cierto? La función tiene que estar, tiene que tener unas reglas, ¿cierto? Tiene que estar bien definida, pero bien definida en términos de que matemáticamente sea posible. Entonces uno puede tener unas restricciones donde uno quita unos valores específicos, unos valores, por ejemplo, donde sepas tú que va a haber un error matemático, tú extraes esos valores como unas limitantes, ¿cierto? Por ejemplo, tú puedes tener aquí la función sea f de x igual a 8 sobre raíz de 2 menos x, ¿cierto? ¿Qué puede tener ahí? Ya tú sabes que x nunca, ¿cierto?, puede ser igual a 2. Y entonces esto te vuelve una restricción natural por la misma matemática del proceso, ¿cierto? Otro tipo de restricción, ¿cuál sería? No puede haber negativo entre los radicales. Exacto, o sea que 2 menos x siempre tiene que ser mayor que ¿quién? Que 0. Que cero. Eso tiene que ser mayor que 0. Y entonces aquí estamos colocando dos restricciones, ¿cierto? Que sea mayor que 0, ¿cierto? Y que x sea distinta de 2. Entonces hay restricciones que son naturales matemáticamente, ¿cierto? Y hay restricciones que son ya pues definidas por uno. Uno ya, por ejemplo, en el proceso que estábamos hablando de el espesor de radio de aislamiento, uno ya en su mente uno sabe, bueno, yo voy a colocar restricciones mínimas. Empieza a hablar desde 10 milímetros hasta 50 milímetros. ¿Cierto? Ya no se pone uno loquía tanto con las matemáticas porque uno conoce más o menos cuáles son los límites reales de un proceso en sí. Entonces regresemos. Eso también involucra, por ejemplo, límites físicos, porque Sí, como el ejemplo de recubrimiento no puede ser pues, un valor negativo exactamente. del recubrimiento. Esos son límites físicos, ¿cierto? Un límite físico, por ejemplo, y es que hoy vamos a retomar la ecuación de recubrimiento, pero ya colocándole unas cositas de más. Es que tenemos que tener un planteamiento del modelo, ¿cierto? Un modelo. Entonces los modelos que definir las variables, ¿cierto? Y esas variables tienen que tener restricciones reales. En ese caso vamos a hacer el siguiente problema. Vamos a volver al problema de la adultería. Vamos a suponer que aquí tengo una sección de ducto y esa adultería aquí va a tener un aislamiento. Y esta va a ser mi variable, ¿cierto? Una de las variables con la que yo voy a jugar es el espesor de aislamiento E, ¿cierto? Este es el espesor de aislamiento. Entonces aquí yo voy a tener radio 1 y voy a tener un radio 2. Entonces siempre que vamos a optimizar tenemos que tener un objetivo, ¿cierto? El objetivo que puede ser normal, puede ser múltiple objetivo. En este caso podemos trabajar con una función que integre muchas cosas. Por ejemplo, el costo. El costo de aislamiento. ¿Cuánto nos cuesta aislar? Entonces, lo que nos cuesta a nosotros el aislamiento
va a ser igual a quién, a, digamos que al volumen, el volumen del aislante por el costo del aislante. Yo voy a colocar la siguiente dato. Yo voy a colocar que un metro cúbico de aislante cuesta un metro cúbico de aislante instalado tiene un costo de 800.000 pesos por metro, ¿cierto? Estamos hablando aquí de un costo específico. Un metro cúbico de aislante, no te lo vamos a colocar aquí. Un metro cúbico de aislante simplemente vale 800.000 pesos. Vamos a colocarle aquí 2.800.000. Para no colocarlo tan barato. Inclusive puede ser más caro y ya es como instalado. Entonces, ¿cuánto nos da el costo de aislamiento? El volumen por el costo aislante, ¿cierto? Pero recordemos entonces siempre que si nosotros queremos hacer una función de minimizar costos, ¿cierto? Tendremos que colocar también el costo del combustible. ¿Cuánto va a ser el costo de combustible? El Q de pérdida. Vamos a trabajar aquí el Q, la energía de pérdida multiplicada por el costo térmico. Entonces, si yo pierdo mucho calor, ¿cierto? Si pierdo mucho calor, voy a tener bastante costo en combustible. Pero si yo aíslo demasiado, voy a tener mucho costo de aislamiento. Entonces vamos a establecer una función, por ejemplo, costo total. ¿El costo total es igual a quién? Sumatoria de costos. Exacto, la sumatoria de costos. Lo que me cuesta el combustible más el costo del material aislante. Entonces miren que una función objetivo que tiene implícita muchas variables, una a favor y en contra, puede ser por ejemplo el costo o el costo total en este caso. Se utiliza mucho en la parte termoeconómica también esta parte, el costo total, ¿cierto? Costo combustible más costo aislante. Ahora, ¿cómo es el costo de combustible ahorrado? ¿Cierto? El costo ahorrado cuando yo tengo más aislante y me ahorro más combustible. ¿Cómo es el costo combustible? Si tengo mayor volumen de aislante, ¿cierto? El costo de combustible va a disminuir. Pero si tengo mayor volumen de aislante, el costo de aislante va a aumentar. Entonces, este escenario, ¿cierto? Se da cuando el espesor de aislante incrementa. ¿Qué pasa entonces cuando el espesor de aislante disminuye? Si el espesor de aislante disminuye, el costo de aislante disminuye,
Pero si disminuye el costo aislante, se me van a aumentar las pérdidas y me va a incrementar el costo equivalente de combustible. Entonces tengo aquí un modelo, ¿cierto? Donde yo puedo optimizar el costo total, ¿cierto? Entonces aquí puedo optimizar costo total. Pensemos en unas restricciones. Pensemos en unas restricciones. Vamos a calcular primero. Aquí tendremos que calcular entonces el volumen y el Q de pérdida. Costo aislante y costo térmico, digamos que lo tenemos. Vamos a suponer que un kilovatio hora térmico, un kilovatio térmico está alrededor de 300 pesos. ¿Cierto? Está alrededor de, vamos a hacer escenario, 300 pesos el kilovatio hora térmico. Y un metro cúbico aislante está alrededor de 2.800.000 pesos. Vamos a calcular cuál debe ser el espesor adecuado para minimizar, ¿cierto? El costo. Vamos a minimizar el costo. Entonces vamos a definir aquí una función del volumen te pregunté cómo calculamos el volumen de aislante que se gasta un tramo de tubería. Todo este tramo de tubería de vapor yo lo quiero aislar. ¿Cuánto volumen de aislante me estoy gastando? Bueno, podemos calcular con el diámetro de la tubería más 2 veces el espesor. Podemos calcular el área, que sería como que el cilindro equivalente, y restarle el área interna del tubo. Ok. Entonces, el volumen sería igual al área de sección transversal por la longitud. Necesitamos definir la longitud. Vamos a definir aquí una longitud igual a 20 metros, por ejemplo. Vamos a definir una longitud a 20 metros y aquí tenemos entonces el volumen es área de sección transversal por la longitud. El área de sección transversal entonces sería pi cuartos. ¿El diámetro externo cuál es? El diámetro externo sería R1 más R1 más el espesor, o R2 que sería. exacto, aquí sería 2 veces R1, 2R1 más espesor, ¿cierto? Más 2 veces el espesor. Exactamente, 2 veces R1 más espesor, ese es el diámetro externo. Menos el diámetro interno sería igual a ¿qué? Menos 2 R1. Y eso lo multiplicamos por la longitud y entonces aquí tenemos el volumen. Fíjense que es importante aquí, la función volumen o las funciones que están dentro de la función de costo tienen que estar directa e indirectamente en función de ¿qué? De la variable, de lo que nosotros vamos a variar. En este caso, el espesor. Vamos a definir la otra función. Faltarían los cuadrados porque es volumétrico. Ah, perdón, sí. Esto es pi cuartos de diámetro al cuadrado. Listo, y vamos a definir, ya definimos la función volumen, vamos a definir la otra función. La otra función sería Q de pérdida. El Q de pérdida
sería igual a ¿quién? Sería igual a la conducción a través de la fibra y a través de la tubería. Exactamente. Al calor. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el Q de pérdida en función del aislante. ¿Cierto? Porque aquí va a haber dos modelos de resistencia. Porque aquí entre el aislante y esto va a estar lo otro. Entonces aquí va algo que se llama R0. Sería R0, R1 y R2. Omitiendo o sea, haciendo el contacto entre la fibra y la tubería perfecto y omitiendo la Exactamente. incrustación. Entonces recordemos el modelo de resistencia de transferencia de calor, donde tenemos que el flujo de calor, ¿cierto? En este caso Q pérdida va a ser el delta de T sobre la resistencia total. Aquí en este modelo de resistencia, ¿qué tenemos? Tenemos la conversión del vapor a la tubería como conducción y el aislante. Exactamente. Aquí Y tenemos, tenemos la conversión externa. esta sería la tubería. Por acá tendríamos aislante. Por aquí tendríamos ambiente. Y por aquí tendríamos temperatura interna. Entonces tenemos temperatura ambiente, temperatura interna. Vamos a tomar aquí 120 grados Celsius y vamos a tomar para la temperatura ambiente, vamos a tomar 35 grados Celsius. Entonces tenemos aquí un modelo de 1, 2, 3 resistencias. 1, 2, 3, un modelo de 4 resistencias, despreciando la incrustación y asumiendo un contacto perfecto entre la tubería y el aislante. Entonces vamos a definir entonces la resistencia total. Nuestra resistencia total va a ser igual, primera resistencia por convención es 1 sobre H1, perdón, vamos a trabajarle como 1 sobre H0 a sub 0. Segunda resistencia es la resistencia a la conducción de la tubería. Esta sería logaritmo natural de R1 sobre R0 sobre 2pi por L por K de la tubería. Viene la resistencia del aislante. Es la misma ecuación, solamente que en vez de radio tenemos que involucrar el espesor de aislante para que la variable quede aquí implícita. Entonces sería logaritmo natural. Aquí sería entonces de R1 más el espesor dividido R1, todo eso dividido 2pi L K de aislante, más la transferencia de calor externa. La transferencia de calor externa va a ser igual a 1 sobre H ambiente por área superficial externa. Entonces aquí tendremos la resistencia total, y de la resistencia total obviamente ya calculamos el Q de pérdidas. Tendríamos que definir en la sub 0, que es el área superficial de transferencia de calor al interno, en el flujo interno, ¿cierto? Que sería dos pi r sub 0 por L. Tendremos que definir
área superficial externa, que sería 2pi R1 más E por L. Entonces tenemos área superficial y área superficial externa como 2pi R1 más E. Entonces fíjense que ya empieza a aparecer la variable que nosotros queremos en varios términos de la función objetivo. Listo, entonces ya, con esto tenemos ya suficientes argumentos para definir, digamos, el modelo y la función de costo. La función de costo de aquí está definida como costo combustible más el costo aislante. Pensemos ahora cuál es, ya tenemos la función objetivo, ya definimos la variable y cuáles serían las restricciones. En este caso, las restricciones, las variables que tenemos, ¿cierto? Podemos tomar aquí varias variables. Aquí podemos tomar como variable de diseño, la longitud puede ser una variable, ¿cierto? Y el espesor de aislante también es la otra variable. Vamos a trabajar con esas dos variables. Entonces, matemáticamente, ¿qué restricción tendría la longitud? Que no sea negativa. ¿Cierto? Y que no sea cero. Que no sea cero tampoco. ¿Cierto? Que no sea cero. Entonces aquí tenemos que la longitud, ¿cierto? Debe ser mayor de cero. ¿Cierto? Este es el límite matemático. El espesor, igual, ¿cierto? El espesor debe ser mayor o igual a cero. Otras restricciones, listo. No, esas serían unas restricciones, pero sin embargo, estas son las restricciones matemáticas. Ahora se pueden definir las fronteras. La frontera. En este caso vamos a definir una frontera, ¿cierto? Yo voy a suponer la frontera aquí, por ejemplo, L entre 1 metro y 100 metros. Y esto, para este tipo de casos, esto va a ser determinante. Esto puede ser determinante inclusive algunas cosas. Entonces tenemos las fronteras entre 1 metro y 100 metros. Vamos a ver qué fronteras tiene E. Yo pudiera definir una frontera entre 1 milímetro y 500 milímetros. Pero las dejo bastante amplio para ver matemáticamente qué nos ofrece. Entonces tenemos también, podemos tener desigualdades. ¿Qué es una restricción de desigualdad? Ya eso depende del criterio de uno. Uno pudiera decir, ve, es que yo quiero que el espesor, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero que la longitud sea mayor por lo menos a 500 veces el espesor. Longitud mayor a 500 veces el espesor. Eso que también es una restricción de desigualdad.
Entonces, ¿qué tenemos? En fin, tenemos los modelos, tenemos la función objetivo y tenemos los límites, ¿cierto? Tenemos los límites y restricciones. En este caso solamente vamos a trabajar con límites para este proceso. Entonces vamos a proceder a hacer pues el modelo matemático. Entonces el modelo matemático lo vamos a hacer aquí en Excel y posteriormente vamos a utilizar ya el WC o el software ya de procesos para hacer modelos un poco más detallados. Entonces vamos a definir los parámetros, cuáles van a ser todas las constantes del proceso. Conductividad aislante, por ejemplo. La conductividad. Ingeniero, buenas tardes. Hola. Quería interrumpirlo, fue que traté de conectarme lo más rápido posible, inclusive ni mi computador pude entrar. Tuve